Estamos ante uno de los descubrimientos más importantes del siglo XX. Nos referimos a los rollos del Mar Muerto. ¿Qué relevancia guardan estos documentos? ¿Cuáles son los principales hallazgos que han generado? ¿Por qué han despertado incluso polémicas de tipo religioso e histórico? Los manuscritos de Qumrán, aquí, en Sacro y Profano. Los manuscritos del Mar Muerto, también conocidos como los papiros de Qumrán, fueron descubiertos en 1947. Ocultos en diversas cuevas de Qumrán, en Cisjordania, a orillas del Mar Muerto. Ahí se han descubierto vasijas de barro con manuscritos bíblicos y otros textos en hebreo, arameo y en griego. Esta serie de papiros contiene literatura religiosa y textos que describen la vida cotidiana de comunidades judías. Los materiales de los rollos se componen principalmente de pergaminos, es decir, piel de animal deshidratada. Aunque algunos son de papiro, un rollo está grabado en cobre. Los rollos de Qumrán son una colección de 972 manuscritos. La mayoría datan del año 250 a.C. al año 66 después de Cristo. Algunos de estos manuscritos constituyen el testimonio más antiguo de textos bíblicos encontrado hasta la fecha. En Qumrán se han descubierto aproximadamente 200 copias, la mayoría muy fragmentadas de los libros, principalmente de la Biblia hebrea. El Museo de Israel alberga los manuscritos más completos y mejor preservados de cuantos se han encontrado en el Mar Muerto. Desde 2011 se empezaron a digitalizar los rollos del Mar Muerto y algunos fragmentos ya pueden leerse en Internet. Buenas noches, bienvenidos a Sacro y Profano. En 1946 cuenta la leyenda o cuentan las narrativas, un joven pastor buscando una oveja perdida a orillas del Mar Muerto, descubre en una cueva vasijas que contienen pergaminos milenarios de un gran valor histórico y religioso. Nos referimos a los rollos del Mar Muerto, o también llamados los pergaminos de Qumrán. Son considerados el mayor hallazgo, el mayor hallazgo arqueológico del siglo XX. Tiene más de 2000 años de antigüedad estos materiales y son vestigios de 15,000 fragmentos diferentes que integran cerca de 900 rollos elaborados en pergaminos, papiro, y uno especialmente fabricado en cobre. Es un tema verdaderamente fascinante que nos ayuda a aquilatar, y para entender es un lujo tener aquí entre nosotros a Cristian Gómez. Buenas noches, Cristian. Bernardo, muchas gracias. Tú eres especialista en Biblia y además eres director del Museo de la Biblia en México. Bienvenido nuevamente. Hace años conversamos sobre este tema, pero creo que ahora han cambiado algunas cosas y ameritan volver a, redescubrir este tema. Pero antes recuérdanos brevemente qué significan estos rollos del Mar Muerto o de Qumrán. Gracias, Bernardo. Son manuscritos que tienen aproximadamente 2.300 años de antigüedad y que se descubrieron hace 77 años. Que son más o menos unos 900 documentos, pero apenas debe ser eso el 6% de lo que originalmente había allí. No solo en la zona del Qumrán, que está al norte de la franja, de la margen del Mar Muerto, sino en un descenso de casi de 50 kilómetros, encontramos otros lugares con cuevas. Además de Qumrán, el Wadi Murabat, Nahal Heber y Masada. Y en todos esos podríamos llamarles bibliotecas. Allí hubo bibliotecas. Y ahí se conservaron documentos judíos, sobre todo relacionados con la Biblia, por lo pronto de tres tipos. Los que son copias de los libros del Antiguo Testamento, a veces en hebreo, a veces en arameo, a veces en la traducción griega de la Septuaginta. Tenemos también algunos mesuzá, que son pedacitos de la ley que se ponen en la puerta, y tefilim, que se ponen en la frente. Y pedazos de cerámica, a veces con inscripciones, que se llaman óstraca. Pero además tenemos otro tipo de libros,
los que son comentarios a los libros de la Biblia de un género que se llama el Pesher, en plural Pesharim, también tenemos muchos de esos comentarios, y tenemos otro tercer nivel de libros que no están en la Biblia, no quedaron en lo que podríamos llamar el canon del Antiguo Testamento, algunos muy conocidos como el libro de Jubileos, el libro de Enoc, otros probablemente pertenecientes a la secta esenia, que seguramente es la que habitó y cuidó esas bibliotecas, como el libro de la guerra de los hijos de la luz contra los hijos de las tinieblas, un reglamento de la comunidad, un rollo del templo. Entonces, bueno, es una biblioteca teológica, religiosa, interesantísima, de un grupo que se escindió del resto del judaísmo, considerando que había apostasía, que había complicidad con el Imperio Romano, y ellos prefirieron vivir aparte, aunque no solo en Qumran. Debía haber habido en tiempos de Jesús unos 4.000 esenios, la mayoría de ellos viviendo incluso en Jerusalén, muy cerca de la colina noroeste del templo, donde también estaban los cristianos. Claro. En la última época, ¿no? Porque claro, el cristianismo y Qumran son contemporáneos por 40 años, cuando menos. Así es. Entonces, bueno, todo este descubrimiento nos lleva a conocer mejor la forma de pensar, la teología, las doctrinas, la vida de estas comunidades judías, que eran todo un mosaico en ese entonces. Estaban los saduceos, los fariseos, los herodianos, los celotas, los esenios y los nazarenos en este momento, que serían los cristianos, porque todavía no se les llamaba cristianos. Claro. Ahora, la leyenda es muy romántica, ¿no? Es un pastorcito que lanza una piedra porque se le perdió una oveja, escucha algo raro y ahí descubre estas vasijas. Pero parece ser que hay una historia detrás de esta leyenda. Sí, es más complicado porque la tribu Tamira era contrabandista, eran beduinos que usaban las cuevas para esconder mercancía o incluso hallazgos arqueológicos o numismáticos los vendían a los franceses. Entonces conocían perfectamente la zona y es así como descubren unas vasijas con rollos. Y es que es curioso porque estos rollos muchas veces se conservaron, al menos los más importantes, en vasijas. Hay una cita de la Biblia, para quien le gusta acceder a la Biblia, Jeremías 32:14, donde Dios le da una instrucción a Jeremías para que guarde unos rollos en una vasija de barro. Y efectivamente así se han conservado pues, por más de 2000 años, ¿no? No todos estaban en ese resguardo, pero ahí los descubrieron. Y entonces empezaron a llevarlos a Belén. Y bueno, al principio un patriarca sirio ortodoxo, que fue Atanasio Samuel, no sabía muy bien qué era, consultó a algunos conocidos por vía contactos hasta que llegó a manos de un hebraísta que se apellidaba Sukenik, y él se dio cuenta que eran efectivamente rollos muy antiguos, que no habían sido robados de una sinagoga, sino que este era un descubrimiento que los arqueólogos debieron haber conocido desde antes, porque teníamos ya ciertas nociones por escritos de Plinio el Viejo, por ejemplo, de Josefo, Flavio Josefo, el historiador romano, de Filón de Alejandría, de un padre de la iglesia que se llamó Hipólito, de un patriarca ortodoxo que se llamó Timoteo I. Entonces esos textos ya se hablaba de estas cosas, pero los arqueólogos pues lo pasaron por alto y lo descubrieron estos contrabandistas. Y estos originarios pareciera ser que rompían incluso para poderlos vender en pedacitos, ¿no? Como es que el primer documento que vendieron en Belén, la regla de la comunidad, pues les deben haber dado, no sé, 10 libras esterlinas, era un protectorado inglés en ese entonces. Cuando vieron que despertaba mucho interés y que sí eran efectivamente antiguos, entonces empezaron a partirlos por pedacitos para sacarle más dinero, ¿no? Cuando ya las autoridades de Israel y también estudiosos católicos, estudiosos ingleses, norteamericanos, se dan cuenta de la importancia de estos descubrimientos, hay una competencia por encontrar las cuevas, por rescatar los documentos. Los beduinos conocen mejor la zona, pero los arqueólogos saben que hay que conservar estas cosas. Al final, algunos manuscritos se van a Estados Unidos, otros se quedan en Jordania cuando es la partición. En fin, se desperdigan y después va a ser todo un trabajo para empezar a rescatarlos. Como ahora, muchos de ellos se resguardan en el Museo de Israel, que está en Jerusalén. Que uno los ve ahí que parece un rompecabezas, ¿no? Que ha sido todo un trabajo inmenso de cómo plantear. Bueno, los que vemos ahí son facsímiles. Sí, los originales están en una bóveda.
con condiciones especiales. Bueno, vamos a una pausa. Estamos conversando en torno a los rollos del Mar Muerto. Es una nueva visita que estamos haciendo aquí en Sacro y Profano para entender, para ver incluso cosas nuevas que hay, como todo el trabajo digital y todo el trabajo de inteligencia artificial que se ha venido acumulando. Vamos a una pausa. Usted está en Sacro y Profano. Regresamos, estamos abordando un tema para mí fascinante como es el tema de los manuscritos de Qumran, que como hemos visto acá es mucho más amplio, pero así se conoce, que son un conjunto de cuevas cercanos a el Mar Muerto. Y bueno, y todas las implicaciones, su descubrimiento, lo que impacta, los años que tiene, ¿no? Una de las cosas que es importante analizar es, por lo que ha señalado Cristian, es por qué, en cierto sentido, estos textos encontrados en sus traducciones validan los textos del Antiguo Testamento. Lo que nos quiere decir que hay una cierta continuidad en forma, en esencia, de lo que hoy tenemos en el libro de la Biblia, sobre todo a nivel del Antiguo Testamento. Claro, hay una opinión muy difundida de desconfianza. Las personas llegan a decir, es que qué tal si la Biblia ya está toda cambiada. Ajá. ¿Cómo voy a saber que ya no le metieron mano, que la iglesia le cambió? Sí. Bueno, este descubrimiento es muy importante porque ya dijimos que son manuscritos muy antiguos y los comparamos con los que se contaba hasta antes del descubrimiento, que eran manuscritos medievales, de alrededor del año 1000. Frente a este hallazgo, tenemos... Que este es mucho antes, ¿no? Los textos son 1000 años antes. Exactamente, este es 1300 años más viejos que los más viejos que teníamos. Ajá. Y entonces, al compararlos, nos encontramos con que el Antiguo Testamento esencialmente se conservó, se transmitió como lo tenemos ahora en cualquiera de las Biblias modernas, ¿no? En aquellos tiempos, todavía antes de la destrucción del Templo de Jerusalén, es una fecha muy importante, el año 70, cuando los romanos destruyen el templo, el texto era todavía un poco flexible en cuanto a lo que hoy podríamos llamar corrección de estilo. Pero a partir del año 70 ya no hay ningún cambio en el texto. De cualquier manera, es igual en esencia los manuscritos anteriores a la destrucción del templo y las Biblias que tenemos hoy. Entonces es una especie de aval, porque de la Biblia es que hay más manuscritos que de ningún otro libro de la historia humana. Así es. Por ejemplo, del Antiguo Testamento estamos hablando de prácticamente 5000 manuscritos en total, ¿no? No solo de Qumran, sino de todo lo que haya del texto hebreo, de unos 5000 manuscritos, y especialmente con Qumran podemos comprobar la transmisión fiel de estos textos. Extraordinario, digamos, este arco histórico que representa el Antiguo Testamento. Perdón, solo faltó, o no se han encontrado copias del libro de Esther y del libro de Nehemías, dos libros del Antiguo Testamento. Ahora, una cosa que llama la atención es ¿por qué guardar en cuevas? Es decir, ¿por qué un poco abandonar? No sé, me parece que pudieron haber sido guardados en lugares mucho más sólidos o que garantizaran, como que había prisa, o ¿por qué guardarlo en cuevas donde todo el mundo podía tener acceso? Bueno, quienes hicieron este trabajo, más probablemente los esenios, se habían apartado, decíamos, de la comunidad judía que consideraban apóstata y lo hicieron para conservar bibliotecas. Se pensaba que ante la inminente destrucción de la ciudad de Jerusalén habían huido con los rollos y los habían aventado en una cueva. No es así. En realidad esas bibliotecas son mucho más antiguas y, como decíamos, que se guardaban en vasijas muy especiales, ¿no? Eso no hubiera dado tiempo de hacerlo si hubiese sido huyendo. Yeah. En realidad eso nos muestra que eran bibliotecas bien conservadas, bien clasificadas, muy bien estudiadas. Incluso el asentamiento central en Qumran, que se llama el Scriptorium, nos muestra que ahí estaban los escribas. Escriba es un oficio, ¿no?, que estaban ahí copiando esos textos
y es alrededor de este asentamiento de Khirbet Qumran en donde vamos encontrando las cuevas, la más cercana a las 7 y así. En realidad son 11 cuevas, de las muchísimas que hay allí. Las cuevas donde hubo manuscritos, que son estas 11, se enumeran, y las otras donde hay restos de que eran habitaciones, se clasifican por letras. Entonces estamos hablando de unas 300 cuevas en esta franja de casi 50 kilómetros. Bibliotecas. Y lo que tú señalas es que es una zona de los esenios, porque también hay muchas interrogantes de quiénes eran los propietarios de estos documentos, de estos papiros. Y algunos hablan de escribás, otros hablan de los esenios. ¿Cuál es tu postura frente a qué grupo estaba atrás? Como cualquier biblioteca, la procedencia de los libros puede ser muy diversa. Ajá. Hay en la cueva 7 unos jarrones que dicen Roma, es decir, fueron enviados desde Roma. Seguramente había textos que se habían elaborado en Jerusalén o en algún otro lugar. La procedencia es diversa, pero la concentración en una biblioteca podemos decir, es una biblioteca esenia, que tenía, sin embargo, literatura de otros grupos judíos, que en ese entonces pues era, decíamos, todo un mosaico religioso, como si fueran sectas diferentes, aunque todos judíos. Decíamos que escriba es un oficio. Entonces, dentro de los esenios, pues habrá sacerdotes, habrá escribas y habrá simplemente discípulos. Y los esenios se caracterizaban porque guardar la pureza, digamos, de lo judaico, rechazar las influencias griegas y romanas, incluso se apartan un poco de otras sectas judías. ¿Quiénes son los esenios? Bueno, la palabra deriva de la raíz santo, puros, y ellos, por ejemplo, no hacen sacrificios de animales. Ellos se purifican bautizándose, autobautizándose todos los días. Prefieren no casarse, aunque no está prohibido el matrimonio, son más ascetas, digamos. No consideran que haya que adorar a Dios en un templo de ladrillo, de piedra, sino que el templo es la comunidad, es un templo escatológico, Dios vive en la comunidad. Creen en la resurrección de los cuerpos, al igual que los fariseos y después los cristianos, pero especialmente son muy legalistas. Ellos sí tienen unos reglamentos muy estrictos para expulsar a los que consideran que han fallado a las reglas y sobre todo se consideran el remanente puro de Israel, mientras que los otros grupos judíos serían apóstatas, habrían abandonado la ley de Dios y se habrían aliado pues a los romanos. Ya. Otra cuestión importante acá es sobre el cristianismo. Señalas que es contemporáneo a la prédica de Jesús. Claro, ¿Hay referencias en estos textos sobre el cristianismo? Los esenios tuvieron que abandonar las cuevas alrededor del año 68 por la invasión romana. Entonces, de Pentecostés al 68 tenemos prácticamente 40 años de convivencia entre cristianos y esenios, que estaban incluso en Jerusalén, habitaban muy cerca ambas comunidades. En la cueva 7 especialmente, en donde se encontraron solamente papiros, que es planta, ¿no? Y solamente en griego, tenemos dos papiros muy importantes que desde el principio estudió un sacerdote dominico que se apellida O'Callaghan, y él propone que uno de esos papiros, se numera 7Q4, es 1 de Timoteo 3:16. Y el 7Q5 es Marcos capítulo 6. Ha habido mucho debate en esto de los especialistas de Qumran. Si dos especialistas discuten, hay 3 opiniones, ¿no? Pero aún así, hay quien decía, no, esos manuscritos son del libro de Enoc. Pero creo que las investigaciones más recientes apuntan a reafirmar que son copias de textos del Nuevo Testamento. Yeah. Lo que nos mostraría, no que fueran cristianos los esenios, sino que al menos estudiaban lo que Pablo, por ejemplo, que era un rabino fariseo muy conocido, opinaba. Quizá para discutir, quizá para pelear, porque esas sectas judías entre sí se influían mutuamente y se peleaban mutuamente, ¿no? Entonces el cristianismo tendrá parecidos con saduceos, con fariseos y con esenios en diferentes aspectos. Bueno, pues estamos conversando un tema, como usted ve, fascinante, un tema histórico que no solamente tiene implicaciones en nuestra cultura, sino también en el sentido de lo religioso. Y nos estamos refiriendo a los rollos del Mar Muerto, o Qumran, como también se conoce.
Vamos a una pausa, regresamos. Usted está aquí en Sacro y Profano. Regresamos, estamos conversando sobre un tema muy interesante desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista religioso. Y nos referimos a los rollos del Mar Muerto o los pergaminos, los manuscritos, los rollos de Qumrán, que son las cuevas cercanas al Mar Muerto donde se encontraron estos textos que han tenido un impacto importante para conocer más a fondo la religión judía y por supuesto la cristiana. Y además hay un alto nivel de alta tecnología que se ha empleado para la preservación, para la traducción y para la difusión de estos textos. Se ha usado tecnología como rayos láser, inteligencia artificial, y hay un proyecto de digitalización que lleva, si mal no recuerdo, desde 2011 con Google. ¿Dónde podemos y cómo podemos ver estos? Además de ir a Jerusalén, que sería un lujo, pero no todos podemos hacerlo. ¿Cómo ver estos rollos? Bueno, primero en la traducción al español les recomiendo un libro que publicó Edamex, ya tiene tiempo, de Pedro Gringoire o don Gonzalo Báez Camargo, que es su seudónimo, que se llama Los textos del Qumrán. Y más recientemente, Florentino García Martínez ha publicado también los textos de Qumrán. Entonces, en español son asequibles como libro. Pero también es muy fácil ahora buscar en Google rollos del Mar Muerto digitalizados y de inmediato nos va a llevar a la página del Museo de Israel, donde ya tenemos 5 de los rollos digitalizados, que es el rollo de Isaías, el Pesher de Habacuc, la regla de la comunidad, el libro del templo y, bueno, ahorita se me va otro, pero... ¿Ya traducidos al español? No, bueno, por lo pronto son fotografías de los textos tomadas, tal cual. Con flash anti-ultravioleta a una 4/1000 de segundo y a una resolución de altísima, 200 veces más que cualquiera de nuestros teléfonos cuando toma una foto, ¿no? Y aparte de eso, hay explicaciones, hay introducciones, también algunos están traducidos al inglés, otros al español también. Entonces ya se puede acceder a esta página. Y efectivamente tú comentabas algunas técnicas más modernas, tanto de desciframiento como de estudio de los textos. Tenemos, por ejemplo, hablando de inteligencia artificial, como hay muchos fragmentos y algunos de los cuales todavía se desconoce a qué libro pudieron haber pertenecido, haz de cuenta, tienes 5 líneas y de esas 5 renglones solo tienes 20 palabras o pedazos de palabras legibles. Entonces, eso lo tienes que meter a una computadora para que de inmediato busque en toda la literatura a qué puede pertenecer, cuándo se escribía por cierto número de palabras por renglón. Tenemos también el análisis por activación de neutrones para saber en dónde se hicieron las vasijas, a qué lugar pertenecían. Tenemos las lecturas de microscopio láser con barrido confocal, porque tienes un documento que está lleno de polvo y de hongos, y si lo tocas, hay uno que es 1/10 de milímetro, no lo puedes tocar. Entonces, con este microscopio tú puedes ver las diferentes capas y estudiarlo perfectamente. Y los trazos de una letra que apenas ves una patita, pues con ese microscopio puedes tal vez descubrir, bueno, esta era la letra fulana de tal. Tenemos lecturas con rayos infrarrojos, con rayos ultravioleta, tenemos la papirología comparada, la paleografía, los estudios de ADN para saber si un pedazo de papiro pertenece a este otro, la datación con carbono 14 para saber la antigüedad de los textos. Interesantísimo. El uso de la tecnología actual. Y a mí me impresiona esto de la inteligencia artificial para poder ubicar el texto, el fragmento o esta parte del rompecabezas. Bueno, llegamos al final, querido Cristian Gómez. Agradezco mucho tu presencia siempre y nos llena, nos ilumina, nos da mucha satisfacción el poder escucharte. Tú como un especialista en Biblia, en estos textos sagrados, ¿con qué te quedas con todos esos descubrimientos? ¿Qué es lo que a ti, como especialista, te ha impresionado más de estos rollos del Mar Muerto? Bueno, me identifico con los esenios y los nazarenos, como se llamaban antes de llamarse cristianos,
en que para ellos estos textos son historias, pero no como concebimos hoy la historia, sino historia profética, es decir, nos hablan de lo que Dios hace con el ser humano, cómo se revela Dios al ser humano. Historia profética literaria, porque no hablan en términos científicos, sino metafóricos, porque están hablando de experiencias límite de la conciencia humana, y son también escatológica, porque están hablando de cuál es la finalidad de la historia. Estos libros fueron escritos o guardados o incluso perdidos en épocas de gran angustia, de gran sufrimiento, de invasiones, de una sociedad decadente, y sin embargo fueron una especie de luz, de consuelo, de brújula, para que la historia no solo esté en el pasado, sino para que yo sea parte de la historia, para que yo me identifique, me comprometa existencialmente con esa historia y tenga una meta, o sé que hay una meta a la cual llegar, que es el establecimiento pleno del reino de Dios, esenios y nazarenos, en la resurrección de los cuerpos. Muy bien, pues muchas gracias. Y bueno, ahí usted lo tiene. Es un tema que al menos para mí siempre ha sido muy interesante. Y qué lástima del tiempo. El tiempo siempre es apretado. Pero solo me resta decir que los rollos del Mar Muerto son testimonios y validación de los orígenes de dos grandes religiones, judaísmo y cristianismo, que sin duda han marcado de manera profunda o han dejado una huella muy marcante en nuestra cultura. Así es que vale la pena entrar. Si tiene usted la oportunidad, entre en internet o nos vamos a Jerusalén, mi estimado Cristian, ¿no? a ver los textos en este extraordinario museo que está en Medio Oriente. Buenas noches, soy Bernardo Barranco, les espero la próxima semana aquí, en Sacro y Profano.